Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog grimoriomagiadelcaos.blogspot.com. Saludos, exploradores de lo oculto y disruptores de lo convencional. Les habla su guía en este viaje a través de los misterios, Frater Alecos. Este es un espacio donde lo sagrado se encuentra con lo profano, donde cada encuentro es una inmersión sin límites en lo desconocido. Aquí, en este santuario de lo impredecible, lo arcano no es solo un estudio, es una forma de existencia. Hoy, queridos buscadores, no nos detendremos en fórmulas antiguas ni en dogmas establecidos. Nos adentraremos en el reino de las narrativas esotéricas del dinero, donde los símbolos monetarios trascienden el metal para convertirse en llaves de percepción. Si alguna vez has intuido que los velos entre la economía mundana y las fuerzas invisibles que las gobiernan son más frágiles de lo que parecen, este camino es para ti. Las verdaderas enseñanzas secretas no se limitan a transmitir conocimiento, son actos vivos de transformación. Algunos textos, desde grimorios financieros olvidados hasta mitos donde la riqueza era un pacto con lo divino, nos muestran que el dinero no solo se acumula, se encarna. Cada moneda, cada símbolo económico puede ser un vehículo de poder oculto. ¿Recuerdas ese instante en que, frente a un billete antiguo o al contemplar un mercado bullicioso, el mundo pareció revelarte su verdadero rostro económico? Esa epifanía contiene la esencia de la tradición esotérica, llevada a su máxima expresión. Los grandes misterios del dinero no presentan meros acertijos, son desafíos a la propia estructura de lo real, encuentros con dioses olvidados de la abundancia, con maldiciones arquetípicas de la codicia, con los límites mismos de la psique financiera humana. En este encuentro exploraremos cómo los principios del hermetismo monetario, la alquimia de la prosperidad y las corrientes iniciáticas de la riqueza se entrelazan con la sabiduría perenne, porque en una era de apariencias y distracciones materiales, el auténtico poder yace en lo que eliges venerar y en qué precio oculto estás dispuesto a pagar por ello. Afinen su atención, tracen un círculo mental o déjense llevar, el misterio no exige protocolos y prepárense para un descenso a las profundidades de la gnosis financiera prohibida. Antes de esto te invitamos a seguir el canal de YouTube, suscribirte y activar la campanita para activar las notificaciones. Juntos podemos lograr que este conocimiento no se pierda en los albores del tiempo. Y para aquellos cuyo camino resonó con esta búsqueda, cada gesto de apoyo alimenta esta labor. Cada conexión, un eslabón en la cadena áurea del saber económico oculto. ¿Desean acompañarnos en la exploración de rituales de prosperidad, simbolismo monetario y deconstrucción de paradigmas financieros? Únanse a nuestra comunidad de Telegram, cuyo enlace encontrarán en la descripción. Pero también a los custodios y difusores de estos conocimientos. Si tu obra vibra con esta corriente y tienes un servicio que quisieras ofertar, escuelas, talleres, artes sagradas del dinero, tarot financiero o servicios esotéricos, contáctame a magiacaóticapractica@gmail.com para pautar en este espacio radial por un precio muy razonable. Juntos podemos hacer que tu legado llegue a los oídos de quienes realmente escuchan. No siendo más, comencemos con este podcast. ¿Qué pensarías si te dijera que cada moneda que tocas, cada compra que haces, incluso tus ideas sobre la riqueza están, de alguna manera, conectadas con seres olvidados de la antigüedad? Y si tus ambiciones y hasta tus miedos sobre el dinero fueron moldeados hace miles de años por dioses y rituales que casi hemos borrado de nuestra memoria, agárrate, porque vamos a desenterrar secretos que llevan demasiado tiempo escondidos. Hoy te invito a un viaje que va más allá de los libros de historia,
a un tiempo donde la fortuna no era solo una idea, sino una fuerza viva, personificada y manejada por dioses que hoy, bueno, casi nadie recuerda. Mucho antes de los economistas y de los bancos centrales, eran estos seres divinos los que, según nuestros antepasados, movían los hilos de la economía, desde las ricas tierras de Mesopotamia hasta los misteriosos cultos del Mediterráneo. Cada cultura tenía sus propios guardianes de la abundancia y también de la escasez. En este podcast vamos a explorar a estos dioses antiguos del dinero, sacando a la luz los secretos prohibidos que esconden sus mitos y rituales. ¿Eran solo metáforas de la prosperidad o había algo más? ¿Eran seres generosos que daban abundancia esperando devoción a cambio de cosechas repletas y cofres llenos? ¿O eran, quizá, entidades astutas que conocían el poder corruptor de la riqueza y exigían un precio oculto por cada gramo de oro que concedían? Y lo más importante, nos preguntaremos, ¿cómo estas historias viejísimas, estos rituales olvidados, siguen afectando, sin que apenas nos demos cuenta, nuestra relación complicada y a menudo caótica con el dinero hoy en día? Podría ser que la raíz de nuestras angustias financieras, nuestras ambiciones sin freno o incluso nuestras supersticiones sobre la suerte y la fortuna estén en estas creencias antiguas. Acompáñanos mientras desenterramos estas verdades y nos enfrentamos a la idea de que el pasado financiero de la humanidad sea mucho más extraño y poderoso de lo que jamás imaginamos. A ver, si te pido que pienses en dioses de la riqueza, seguro te vienen algunos nombres a la cabeza, ¿verdad? Quizá por las pelis o los libros, pero el verdadero Olimpo del dinero es mucho más grande, variado y a menudo se ha mal interpretado con el tiempo, a veces a propósito. Empecemos por un demonio que suena a codicia pura, Mamón. Muchos creen que fue un dios al que se adoraba en la antigüedad, pero la verdad es que Mamón en arameo solo significaba riqueza, dinero o propiedad. No hay pruebas sólidas de que existiera un culto a la deidad llamada Mamón en las civilizaciones antiguas. Que lo veamos como un demonio de la avaricia es algo que vino después, sobre todo por textos del Nuevo Testamento donde se usa para hablar de la riqueza material, advirtiendo aquello que no podéis servir a Dios y a Mamón. Fue en la Edad Media cuando esta idea abstracta se convirtió en la imagen popular de un príncipe del infierno, el rey de la avaricia y la injusticia. Este cambio es súper interesante porque nos enseña cómo algo neutro, como la riqueza, puede acabar viéndose como algo malo, reflejando las neuras culturales y morales sobre el dinero en la actualidad. Desde allí vámonos ahora a la antigua Roma. Ahí nos encontramos con Moneta. ¿Te suena? De su nombre vienen palabras como moneda y monetario, así de importante era. Y ojo, Moneta no era una diosa cualquiera, muchas veces se la relacionaba con Juno, una de las diosas principales de Roma, bajo el nombre de Juno Moneta. El templo de Juno Moneta en la colina capitolina de Roma no era solo un sitio para rezar, al ladito estaba la cerca, el taller donde se hacían las monedas de la República y luego del Imperio. Y no era casualidad que estuvieran tan cerca. Moneta, como la que advierte del latín monere, era vista como la protectora de los fondos del Estado y por lo tanto de la integridad de su dinero. Los romanos creían que sus monedas, claves para el comercio y el poder del imperio, se hacían bajo la mirada atenta de la diosa, garantizando quizás no solo su valor material, sino también una especie de bendición divina. Elegir este sitio y este nombre nos deja clarísimo que los romanos veían una conexión súper fuerte entre los dioses, la memoria, porque Moneta también tenía que ver con Memocine, la diosa griega de la memoria y la estabilidad económica del Estado. Y desde el mundo romano saltamos al griego, y ahí está Plutón. A lo mejor lo conoces más como Hades, el tipo serio del inframundo, pero su conexión con la riqueza es algo que mucha gente pasa por alto o entiende mal. Resulta que Plutón viene del griego ploutos, que significa tal cual riqueza o abundancia. Esta conexión no es casual. El inframundo, el reino de Plutón, era de donde salían todas las riquezas minerales de la Tierra, los metales preciosos como el oro y la plata y las gemas. Así que Plutón no era el dios del dinero como el santo patrón de los banqueros, sino más bien el guardián de donde salía toda la riqueza material. Se le temía, claro, pero también se reconocía que tenía un papel crucial en el ciclo de la vida y en la fertilidad de la tierra, de donde brotaba la prosperidad. Era un dios de la riqueza subterránea, oculta y poderosa. Y claro, hablando de griegos, no podemos olvidarnos de Zeus,
el jefazo de los dioses. Aunque no era el dios del dinero en sí, su poder llegaba hasta la economía. Se creía que Zeus podía bendecir las monedas, dándoles una especie de autoridad divina. Las imágenes de los dioses, incluido Zeus, salían un montón en las monedas griegas, no solo para marcar de qué ciudad-estado eran, sino también como una forma de pedir protección y prosperidad divina para los negocios que se hicieran con estas monedas. Esta costumbre sugiere que para los antiguos griegos el comercio y la economía no estaban separados de lo que querían los dioses. La prosperidad fluía mejor si ellos estaban de acuerdo. En otras culturas encontramos figuras igual de fascinantes. En el panteón hindú y budista, Kubera, también conocido como Vaisravana, es el dios de la riqueza y el tesorero de los dioses, guardián de las fortunas terrenales. A diferencia de cómo se acabó viendo a Mammon, a Kubera se le ve con mejores ojos, aunque su riqueza también va de la mano con la responsabilidad y el repartir con justicia. Se le suele pintar como una figura robusta, llena de joyas, a veces con una bolsa de dinero o una mangosta que escupe joyas. En Asia, los japoneses veneran a los Shinshifukujin, los 7 dioses de la fortuna, que son una mezcla curiosa de deidades que vienen del budismo, el taoísmo, el sintoísmo y el hinduismo. Entre ellos, Daikokuten, que a menudo aparece con un mazo mágico que crea riqueza y en pie sobre sacos de arroz, y Ebisu, el dios de los pescadores y la buena suerte en los negocios, son especialmente importantes para la prosperidad material. Benzaiten, la única diosa del grupo, también se asocia con todo lo que fluye, incluyendo la fortuna. Su culto en grupo, sobre todo en Año Nuevo, busca asegurar la buena suerte y la prosperidad para el año que empieza. Y esto es solo una probadita, ¿eh? Desde la diosa Fortuna romana, que manejaba la suerte y el destino, y a la que a menudo se representaba con una cornucopia o cuerno de la abundancia, hasta dioses del comercio y la agricultura en civilizaciones de todo el mundo, como Ceres en Roma, protectora de las cosechas y por tanto de la seguridad financiera basada en la tierra. Cada uno de estos seres nos muestra una cara distinta de nuestra complicada relación con la lana o con el dinero, de dónde viene, el poder que tiene, sus peligros y estas fuerzas ocultas que, según creían, la controlaban. Creer en estos dioses del dinero no era cosa de quedarse de brazos cruzados, para nada. Había que interactuar con ellos constantemente, con rituales, ofrendas y usando símbolos sagrados para ganar su favor, calmar su posible enfado y, claro, asegurar que la prosperidad siguiera fluyendo. Y no eran simples supersticiones, eran como tecnologías espirituales, vitales para sobrevivir y tener éxito económico. Los rituales cambiaban un montón de una cultura a otra, pero todos tenían el mismo fin: conectar con lo divino para influir en lo material. Podían ser rezos especiales, himnos y sacrificios. Las ofrendas podían ir desde los primeros frutos de la cosecha, una parte de las mercancías, hasta derramar líquidos valiosos como vino o aceite. En algunas culturas se construían templos impresionantes, como el de Juno Moneta en Roma, que no solo eran lugares de culto sino también centros económicos, a veces funcionando como tesorerías o, como vimos, secas para hacer monedas. Mantener estos templos y a sus sacerdotes y sacerdotisas era, en sí mismo, un acto ritual que se esperaba que asegurara la buena voluntad divina. Se cree que en la antigua Grecia, por ejemplo, las fiestas religiosas eran cruciales para la economía, porque atraían a comerciantes y peregrinos y animaban el intercambio. Los oráculos, como el famosísimo oráculo de Delfos dedicado a Apolo, no solo se consultaban para temas políticos, sino también para decisiones económicas gordas. Antes de una gran aventura comercial o de explotar recursos, se iba a pedir consejo divino. Se consideraba que los dioses podían proteger y bendecir las monedas, y que sus imágenes aparecieran en ellas era un símbolo de esa protección divina. Los símbolos de riqueza y prosperidad estaban por todas partes. La cornucopia o el cuerno de la abundancia es quizá uno de los más conocidos, asociado con dioses como Fortuna y Plutón, o Ploutos. Este cuerno lleno de frutas, flores y granos simbolizaba la generosidad sin fin de la tierra y el favor de los dioses. En el antiguo Egipto, el escarabajo pelotero, que empuja una bola de estiércol asociada con el sol naciente, era un símbolo muy poderoso de renacimiento y creación y por tanto de nueva riqueza. El oro mismo, con ese brillo que no se apaga, era visto como la mismísima carne de los dioses en Egipto y otros sitios, un símbolo de lo divino, del poder y de una riqueza que duraría para siempre.
Incluso los materiales de las monedas tenían un simbolismo muy profundo. El oro y la plata no solo eran valiosos por ser escasos, sino también por sus conexiones con el sol y la luna, uniéndolos a poderes cósmicos y divinos. Hacer monedas, por lo tanto, no era algo puramente práctico, estaba lleno de significado religioso, como se ve en la ceca junto al templo de Juno Moneta. Pero, ¿cuál era el precio de toda esta ayuda divina? No creas que siempre bastaba con una ofrenda material. A menudo implicaba devoción, seguir ciertas normas morales o tabúes y a veces sacrificios más grandes. La idea de un pacto, una toma y daca con el mundo espiritual era fundamental. Pensemos en las historias mitológicas que nos advierten sobre la riqueza. En la mitología nórdica está la historia del enano Andvari y su anillo mágico, Andvaranaut. Este anillo podía generar oro, pero cuando el dios Loki se lo quitó junto con el resto del tesoro de Andvari, el enano maldijo el anillo y el oro, diciendo que traerían desgracia y muerte a quien los tuviera. Esto no es un cuento de un dios del dinero buena onda, sino una advertencia bien potente sobre la codicia y de cómo las grandes fortunas a veces tienen un origen complicado. Andvaranaut y el tesoro que lo acompaña se convierten en la causa de traiciones y muertes en las sagas, afectando a héroes como Sigurd. La historia de Andvari y su anillo, más que contarnos un hecho real, explora las consecuencias oscuras de la riqueza conseguida a la fuerza y con avaricia, un precio terrible por la prosperidad, ¿no crees? En muchas culturas, el precio podía ser simplemente tener medida. La ibris, o esa arrogancia tremenda, sobre todo la que venía de tener mucha riqueza o poder, no les gustaba nada a los dioses griegos, que solían castigar a los mortales que se olvidaban de cuál era su sitio. La prosperidad tenía que ir acompañada de piedad y humildad. En algunos cultos de misterio, para acceder a los secretos de la prosperidad, a lo mejor hacía falta iniciaciones complicadas, juramentos de secreto y un compromiso para toda la vida. Saber ciertos rituales o nombres divinos se consideraba algo poderoso y peligroso, no para compartirlo a la ligera. El precio aquí era la dedicación y las ganas de entrar en un mundo esotérico. La idea de un precio oculto también se puede ver desde el punto de vista de la elección. Al buscar la ayuda de un dios de la riqueza, uno podía estar, queriendo o sin querer, dejando de lado otros valores u otros dioses. La advertencia de la Biblia sobre servir a Dios o a Mamón resume esta tensión. La devoción total a la riqueza material puede tener un coste espiritual bastante alto. Así que, como ves, los rituales y símbolos no eran solo para llenarse los bolsillos, también eran una forma de manejar la naturaleza complicada y a veces peligrosa de la riqueza. Eran un intento de asegurar que la prosperidad viniera con bendiciones y no con maldiciones, de pagar el precio justo, ya fuera en grano, oro, devoción o sabiduría, para mantener el delicado equilibrio entre el mundo humano y el divino. Y quizás estés pensando, bueno, ¿y a mí qué estos dioses y rituales de hace 1000 años? Hoy entendemos el dinero de otra forma. Pero si le echamos un ojo más de cerca verás que hay ecos de estas creencias antiguas por todos lados. Ojo, estos son teorías e interpretaciones, porque probar una conexión directa en nuestra psicología es complicado, pero las similitudes son, cuanto menos, para pensar. Piensa en las supersticiones que tenemos hoy con el dinero. Eso de no poner el bolso en el suelo para que no se vaya el dinero, llevar amuletos de la suerte o billetes especiales en la cartera o hacer pequeños rituales al comprar lotería, ¿de verdad son tan distintas a las ofrendas que se hacían antes para atraer el favor de una diosa de la fortuna como Tige o Fortuna? Aunque hoy quizás las vemos como simples costumbres o tradiciones, por debajo hay una creencia, a lo mejor no del todo consciente, de que estas ciertas acciones pueden influir en cómo nos llega la prosperidad, un eco de esa antigua necesidad de interactuar con fuerzas invisibles para asegurar la buena suerte. La iconografía de nuestro propio dinero a menudo lleva símbolos que tienen raíces antiguas. Águilas, laureles, figuras que representan la libertad o la justicia, a veces incluso pirámides con ojos que todo lo ven. Muchos de estos elementos vienen de un linaje que se remonta a los símbolos de poder y divinidad en civilizaciones antiguas. La cornucopia, el cuerno de la abundancia, todavía aparecen emblemas, escudos e incluso en el arte relacionado con la prosperidad y la generosidad de un país. ¿Son solo adornos o siguen transmitiendo, sin que nos demos cuenta, ideas de bendición y protección sobre la economía que representan? De forma parecida como la imagen de Zeus o Atenea podría haber funcionado en una moneda griega.
Incluso como hablamos del mercado hoy en día es muy curioso. Decimos que la mano invisible del mercado lo mueve todo, o que el mercado reacciona, se asusta o está optimista. Aunque es una metáfora económica, se parece bastante a cómo los antiguos veían a sus dioses, como entidades con voluntad propia, capaces de ser buenas o de castigar. La forma en la que a veces se habla del mercado con un fervor casi religioso, como si fuera un ser omnisciente y todopoderoso que decide los destinos económicos, podría interpretarse como una forma moderna de esta necesidad humana de encontrar un orden o un poder superior en un mundo complicado e impredecible como el de las finanzas. Pensemos también en la psicología de la riqueza y de la pobreza. Esas ideas que a veces tenemos sobre el dinero, como que el dinero es la raíz de todos los males o que los ricos son todos unos avaros, ¿no te suenan un poco a cómo se demonizó a Mamón o a las advertencias de mitos como las del Andabranaut sobre cómo la riqueza puede corromper? Estas creencias que muchas veces absorbemos de pequeños pueden influir un montón en cómo manejamos nuestro dinero, a veces saboteando sin querer nuestros intentos de conseguir seguridad económica. Por el contrario, tener una mentalidad de abundancia podría verse como un eco moderno de la fe en la generosidad de un Dios proveedor. La misma búsqueda de secretos para la riqueza, ya sea a través de gurús financieros, libros de autoayuda o planes de inversión infalibles, podría tener un parecido con la antigua búsqueda de rituales y conocimientos esotéricos para contentar a los dioses del dinero. La idea de que existe una fórmula oculta, una clave prohibida para la prosperidad, parece ser algo constante en la mente humana. Incluso la arquitectura de nuestras instituciones financieras, esos edificios bancarios imponentes con sus columnas y fachadas que a menudo recuerdan a templos clásicos, podría ser un guiño inconsciente al poder y a lo sagrado que alguna vez se asoció con guardar e intercambiar riqueza. La publicidad y el marketing de hoy también usan muchas veces un lenguaje e imágenes que apelan a nuestros deseos más profundos de abundancia, seguridad y estatus, muy parecido a cómo los antiguos mitos prometían favores divinos. Nos venden productos que no solo cubren una necesidad, sino que también prometen transformar nuestras vidas dándonos una especie de gracia o felicidad material. A ver, no estoy diciendo que estemos rezándole a Plutón cada vez que invertimos en oro o a moneta cuando vamos a un banco. Para nada. Sin embargo, es bastante posible que miles de años de pensamiento mítico sobre la riqueza y los seres que la controlaban hayan dejado una huella en nuestro inconsciente colectivo, moldeando nuestras metáforas, nuestros miedos, nuestras esperanzas y nuestros comportamientos con el dinero de formas más profundas de lo que solemos admitir. Estas huellas del pasado nos invitan a pensar en las historias culturales que hemos heredado y cómo podrían estar, todavía hoy, influyendo en nuestro baile personal y colectivo con la fortuna. A lo largo de todo esto ha surgido una pregunta clave. ¿Cómo veían nuestros antepasados a estos dioses del dinero? ¿Eran simplemente fuentes de buena onda que daban prosperidad a cambio de un gracias y algo de devoción? ¿O eran seres más complicados, quizá hasta un poco listillos, conscientes del poder de doble filo de la riqueza, un poder capaz tanto de crear como de corromper y que por eso exigían un precio más sutil o incluso peligroso por la prosperidad? La respuesta, como el dinero mismo, parece tener muchas caras y a menudo ser contradictoria, cambiando un montón según la cultura y la época. En muchas culturas, sobre todo las que dependían de la agricultura o empezaban con el comercio, encontramos dioses que parecen ser todo bondad. Diosas como Ceres en Roma o dioses de la cosecha en muchísimas culturas eran invocados para asegurar la abundancia necesaria para vivir. Su generosidad se veía como algo vital y los rituales se centraban en agradecer y pedir que siguieran llegando sus dones. Figuras como la diosa romana Abundantia, personificación de la abundancia y la prosperidad, o los 7 dioses de la fortuna en Japón, son en su mayoría figuras positivas, a las que se llama para atraer la buena suerte y el bienestar material. En estas ideas, la riqueza es un regalo divino, una señal del favor de los dioses, algo que se busca y se celebra. El dios hindú Kubera, aunque es inmensamente rico, también es un guardián, y su papel no es malo por naturaleza, pero incluso en estos casos más buena gente, casi nunca era un toma todo para ti y ya está. La generosidad de los dioses pedía algo a cambio, exigía seguir los rituales, respetar el orden natural y social y a menudo repartir de forma justa la riqueza conseguida. La dejadez o la avaricia podían hacer que los dioses retiraran su favor inmediatamente. Por otro lado,
Hay culturas que veían a los seres ligados a la riqueza con más cuidado o incluso con sospecha. El caso de Mamón, que pasó de ser una palabra para riqueza a un demonio de la avaricia en la tradición cristiana, es el ejemplo perfecto. Aquí, buscar la riqueza sin medida se considera un camino a la perdición espiritual, una desviación del verdadero sentido de la vida. Mamón, en esta interpretación, no es un dador generoso, sino un ser astuto que tienta a la humanidad con promesas de poder terrenal a cambio de su alma o sus valores morales. Las historias mitológicas como el anillo Andvaranaut en la mitología nórdica también reflejan esta doble cara. El anillo da riqueza, sí, pero a un coste terrible: la maldición, la traición y la muerte. Aquí el ser original, Andvari, no es un dios sino un enano al que le han robado, y su maldición le da al tesoro una cualidad inherentemente peligrosa. La riqueza en este contexto es un poder que corrompe, una trampa. Incluso en la mitología griega, la riqueza podía llegar a ser un problema. El rey Midas, que pidió que todo lo que tocara se convirtiera en oro, pronto descubrió el terrible precio de su deseo cuando no pudo comer ni abrazar a sus seres queridos. Aunque no es un dios del dinero como tal, su historia es una lección brutal sobre cómo la riqueza sin límites puede ser un engaño si no se pide con cabeza. Plutón, el dios del inframundo y guardián de las riquezas bajo tierra, también es un buen ejemplo de esta doble cara. Su reino era fuente de metales preciosos, pero también era el reino de los muertos, un lugar temido y oscuro. Acceder a esas riquezas no era fácil ni estaba libre de peligros. Esa conexión entre la riqueza y el inframundo puede interpretarse como un reconocimiento de que la fortuna a menudo viene de lugares oscuros o requiere bajar metafóricamente a lo desconocido, a tomar riesgos. Entonces, ¿estos dioses eran buenos o eran malos? Quizá eran las dos cosas, o mejor dicho, reflejaban cómo vemos el dinero, algo con dos caras. El dinero puede ser una herramienta para hacer el bien, para vivir, para ser generoso y para crear, pero también puede ser fuente de codicia, conflicto, corrupción y sufrimiento. Los dioses que lo personificaban, naturalmente, iban a encarnar estas tensiones. Este precio oculto de la prosperidad, entonces, a lo mejor no era un trato literal con un ser malvado, sino más bien las consecuencias morales, sociales o psicológicas de buscar y tener mucha plata. Podría ser perder la perspectiva, que se desgaste la compasión, la obsesión que te consume, o simplemente entender que la riqueza material por sí sola no garantiza la felicidad ni te hace sentir pleno. Estas viejas historias nos enseñan que nuestros antepasados se enfrentaban a los mismos líos con el dinero que nosotros tenemos hoy. Su forma de entenderlo a través de dioses y mitos era una manera de darle sentido, de poner un marco ético y de intentar manejar sus peligros y promesas. La pregunta de si estos seres eran benefactores o embaucadores sigue abierta, porque al final refleja nuestra propia y continua lucha por comprender y manejar el poder ambivalente de la riqueza en nuestras vidas. Así que en este podcast hemos desenterrado un panteón que casi habíamos olvidado, desde la figura malinterpretada de Mamón y la importantísima moneta romana, hasta el guardián del inframundo Plutón y la influencia de Zeus en la antigua economía griega. Exploramos los rituales y símbolos, como el anillo maldito de Andavaranut, que buscaba no solo atraer la prosperidad, sino también gestionar su poder y sus peligros inherentes. Y vimos cómo estas ideas antiguas, esas historias de dioses que daban fortuna o exigían un precio, pueden seguir resonando en nuestras actitudes modernas hacia el dinero, en nuestras supersticiones e incluso en la forma en que hablamos del mercado. La pregunta de si estas deidades eran benevolentes o astutas nos recuerda la eterna dualidad de la riqueza misma, una fuerza capaz de un gran bien y a la vez de una profunda corrupción. Quizá el mayor secreto de todos no es que existieran estos dioses, sino darnos cuenta que nuestra relación con el dinero siempre ha estado cargada de un significado mítico y psicológico muy profundo. Al ver estas ondas del pasado, quizá podamos entender un poco mejor nuestras propias motivaciones y miedos con el dinero hoy en día. La próxima vez que tengas una moneda en la mano, piensa que no solo es un trozo de metal, es un pedazo de una historia mucho más vieja y misteriosa de lo que te imaginas. ¿Qué otros secretos estarán esperando a que los descubramos? Ahí donde se cruzan los mitos y el mercado, esto apenas empieza. Y hasta aquí nuestro podcast caótico de hoy, guerreros del oculto. Fratralecos se despide por ahora. Si llegaste hasta aquí no fue por casualidad. El dinero, los dioses y tú están conectados más de lo que crees. Pero antes de que partas, déjame recordarte esto.
Cada like, cada suscripción y cada campanita activada son rituales modernos que mantienen viva esta llama de conocimiento prohibido. ¿Quieres más viajes a lo profundo? Suscríbete y activa las notificaciones porque aquí cada día es una nueva puerta hacia lo arcano. Aquí tu voz importa. Si aplicaste lo revelado hoy y el dinero, la suerte o tu mente empezaron a cambiar, por favor dínoslo en los comentarios. Tus testimonios son la prueba de que estos secretos no son teorías, son herramientas vivas. ¿Te atreves a compartir tu transformación? Además de conocimiento, ¿quieres aún más poder? Únete a nuestra comunidad de Telegram, el enlace está abajo en la descripción del video. Allí, entre iniciados, desciframos enigmas, compartimos señales y rompemos paradigmas juntos. Pero si lo que buscas es dominar la magia del caos o crear sigilos que alteren tu realidad, búscame directamente en Telegram como Frateralecos. La puerta está abierta, pero solo para los que actúan. Finalmente, no dejes que el misterio se apague. El algoritmo de YouTube es un dios caprichoso. Dale like ahora, suscríbete y corre a ver el siguiente video que verás en pantalla. ¿Ya viste el que desentraña los misterios del dinero en la magia del caos? Tu curiosidad es el antídoto contra un mundo dormido. Hasta pronto, viajero, que los dioses olvidados del dinero susurren a tu favor. Pero recuerda, el verdadero poder siempre exige acción. Hasta luego. Podcast Caótico. Un programa de radio de magia del caos para el blog GrimorioMagiaDelCaos.blogspot.com.